Ya lo anunciábamos hace unos días en nuestra cuenta de Twitter, pero por si no te has enterado o no estás en esa red social, nos gustaría contarte que tenemos página web www.laradiodelopositor.com. Nos hace muchísima ilusión darte esta noticia, esperamos que te pases por ahí. Y la idea de tener un espacio propio online era que no siempre tengas que acudir a YouTube si no quieres, o que no tengas que acudir a iVoox. Directamente puedes ir a escuchar todos los programas, están ya colgados de manera íntegra. Por otra parte, hemos decidido crear unas secciones y categorizar cada uno de los comentarios, de las sugerencias, de las entrevistas que hacemos, por si quieres volver a escucharla, que tengas el audio, el clip íntegro en un lugar exclusivo. Por ejemplo, las entrevistas están en el apartado de entrevistas, no tiene mucho misterio. Esperamos que la uses con frecuencia y sobre todo que te sirva para recoger algún dato que se te haya pasado o algo que te acuerdes después y digas, bueno, en este momento no me interesaba la mini clase, pero ahora sí que me interesa. Voy a ir a la página web de laradiodelopositor.com y ahí lo voy a tener siempre disponible. Dicho esto, comenzamos La Radio del Opositor, programa número 40. Bienvenidos, tenemos mucha información gracias a la Diputación de Palencia, en primer lugar una auténtica sorpresa, y después tenemos que preguntarnos ¿cuántos empleados públicos hay? Porque aquí estábamos dudando entre 2 millones y 3 millones y se formó un gran debate, lo cual nos ha llevado a investigar sobre el tema y esperamos que respondamos por fin esta pregunta para que no vuelva a darse el caso en que no sepamos exactamente el número del que probablemente formemos parte nosotros en un futuro. Bienvenidos a la Radio del Opositor número 40, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Audio-Oposiciones. Para tratar de responder a la pregunta que nos hacíamos al inicio y que generó debate y discusión aquí en la Radio del Opositor, empezamos a hacer una investigación online. La verdad es que el resultado fue bastante peor porque llegamos a obtener cifras todavía más dispares y eso nos llevó a preguntarnos, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos mirando fuentes oficiales y, por tanto, al mirar fuentes oficiales, todas tendrían que darnos más o menos el mismo resultado. Entendemos una variación en miles, pero ¿en cientos de miles o en millones? Esto fue lo que nos condujo a observarlo desde otra perspectiva. ¿Por qué hay disparidad con respecto al número de empleados públicos en España? Esto nos permitió una segunda investigación en la que ya obtuvimos todas las respuestas. Y nos encantaría deciros que fue gracias a nuestro trabajo, pero no, fue gracias al trabajo de otra persona. Concretamente, de José María de Luxán Meléndez, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y además funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, entre otras cosas, pero aquí nos interesa concretamente uno de sus trabajos. Se trata de un artículo científico publicado en la revista GAP, que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, en la que publica un artículo científico titulado Las fuentes de información sobre el empleo público en España, revisión, diagnóstico y propuestas de cambio. Así que vemos que ya en el 2020 este autor ya se había planteado lo que nosotros estábamos debatiendo en 2021. Claro, por algo él ya es funcionario y nosotros estamos en el camino. Y de hecho, esta problemática ya la tenía alguien tan importante como Baena del Alcázar. Si no lo conoces, apúntatelo porque es la eminencia del derecho administrativo español y es buenísima referencia. Si necesitas algún manual, algunos conceptos básicos del mismo, te recomendamos Baena del Alcázar.
Dicho esto, para todos los que sois nuevos y acabáis de empezar a opositar y no tenéis así muchos autores, este es muy importante. Él, en 1985, ya decía que era bastante difícil, por no decir imposible, conocer el número real de empleados públicos en España y que habría que hacerlo a través de una estimación. Por tanto, desde 1985 hasta la actualidad arrastramos un ligero problema a la hora de determinar el número real de empleados públicos. ¿Es efectivamente un problema o es que no sabemos observar bien los datos? Bueno, pues esto es como todo. Depende del cristal con el que se mire. ¿Qué es el empleo público? Bueno, el empleo público incluye aquellas personas que trabajan para la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, el sector público institucional, integra a los trabajadores de todas las instituciones públicas y, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, pueden ser funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal eventual. Estos trabajadores son los que se consideran como empleados públicos. Vale, entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Porque sería tan fácil como decir, vamos a ver, ¿cuántos funcionarios de carrera hay? En general, me da igual la administración o institución. ¿Cuántos funcionarios interinos hay? E ir así, ¿no? Rellenando el número de empleados públicos que hay. Entonces aquí voy a recurrir a una frase de Voltaire que yo utilizo mucho. Voltaire dijo una vez a un adversario en un debate intelectual: «Defíname sus términos para poder dirigirme a usted». Y a mí me encanta esa frase, porque si yo te estoy diciendo que hay 3 millones de empleados públicos y tú me dices que hay 2 millones de empleados públicos, lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros es decir la fuente por la que hemos llegado a esa cifra, porque no es lo mismo la encuesta de población activa, que se realiza trimestralmente, que el boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, que es semestral, o incluso la Contabilidad Nacional, Estadística de Empleo y Síntesis del Ámbito Público, que es anual. Por tanto, por la referencia temporal ya podemos encontrar grandes divergencias. Pensar en quien se haya jubilado y no salga en el segundo trimestre de la EPA. Otra perspectiva desde la que observar el empleo público puede ser por ámbito geográfico. Para ver los empleados públicos que pueden vivir fuera de España, acudimos al Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Para ver cuántos de los empleados públicos residen en España, podríamos acudir desde a la EPA hasta la Estadística de la Seguridad Social. En fin, que como vemos hay diferentes maneras de enfocar el número de empleados públicos. ¿Es que hay más o es que hay menos según la fuente que utilicemos? No, es que cada fuente utiliza su metodología para llegar a una conclusión. Por ejemplo, una fuente que utilizamos con gran frecuencia los opositores es Eurostat, porque nos permite de una manera rápida y sencilla comparar entre diversos países europeos. Esta, Eurostat, obliga a que la información que le transmita cada estado sea recogida de la misma manera, porque si no, no habría comparación posible. El caso es que en España, para coger los datos del empleo público, se utiliza la EPA. Y de esa manera se tendrá que hacer en Italia, en Francia. Por lo tanto, lo que estemos comparando a nivel internacional será los datos de la encuesta de población activa entre países. Esto quiere decir que puede que dejemos algún funcionario o algún empleado público, mejor dicho, fuera de la encuesta. Concretamente a los que viven fuera de España, que por cierto, mandamos un saludo a todos los funcionarios que están fuera de España y que no salen en la EPA y que no se tienen en cuenta en muchas conversaciones acerca del número de empleados públicos real. Vamos a centrarnos un poco en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que para los entendidos es conocido como BEPSAP, para nosotros no, así que lo llevamos por su nombre largo. Se trata de una explotación del Registro Central de Personal y de fuentes administrativas de otras administraciones públicas. La estadística de función pública, entre otros, excluye a los empleados de las comunidades autónomas y de la administración local que cuenten con un contrato temporal de menos de 6 meses y a un sector de empleados de la administración institucional. Por tanto, estas personas se quedan fuera. Aunque, por otro lado, nos permite conocer, por ejemplo, el género de los empleados públicos. Por otro lado, también nos permite tener datos sobre el número de personas en función del ministerio
del organismo para el que trabaja, de la edad de su grupo profesional o del nivel de destino de esos empleados. Así que este boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas aparentemente es completo. Sin embargo, como hemos visto, deja a una tipología fuera de sus cifras. Bueno, y nosotros hablamos del número general de empleados públicos, pero hay muchas otras preguntas interesantes que en este artículo se recogen, como por ejemplo, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el sector público? ¿Cuál es su retribución? Es decir, los ciudadanos, en virtud de la Ley 19/2013, deberíamos tener mayor acceso a estas respuestas de manera sencilla. No quiere decir que no puedan ser diferentes las cifras, porque como hemos visto, depende de lo que estemos buscando, podemos obtener una respuesta u otra, depende de la fuente, de su periodicidad, de un montón de factores. Pero, desde luego, para que todos hablásemos con más propiedad acerca del empleo público, sería interesante que se pusiera desde Función Pública a disposición de los ciudadanos una página web en la que encontrásemos las principales fuentes estadísticas con respecto al empleo público y con todo lo que nos puede interesar con respecto a los mismos. ¿Cuántos funcionarios trabajan para el Estado? ¿Cuántos para las comunidades autónomas? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuál es la retribución aproximada en función del grupo? Unas cuantas preguntas que se puede hacer cualquier persona, no solo los opositores, y que deberían ser más accesibles. Y además a nosotros nos permitiría, a los ciudadanos quiero decir, hablar con mayor propiedad acerca del empleo público en España. ¿Cómo están cambiando las administraciones que ahora buscan ellos a la gente y les dicen que tienen algo que ofrecerles? Por eso hoy nos acompaña Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia. Muy bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Estamos encantados de que contéis con nosotros para informar a la gente de las novedades. Queremos saberlo todo. Cuéntanos. Bueno, pues mira, nosotros estamos en un momento ahora pues de cambio en las administraciones, pero todas las administraciones, no solo la local, no solo la Diputación de Palencia, también la Administración del Estado y las administraciones autonómicas. Estamos en un momento de cambio pues porque se está produciendo un relevo generacional. En estos 5 próximos años se va a jubilar mucha gente. Uh-huh. Y va a ser un momento pues estupendo de oportunidades para los opositores, ¿no? Se van a producir muchas vacantes y muchas convocatorias. Pero claro, hemos llegado a una conclusión importante después de la experiencia de estos años, y es que muchas veces las administraciones públicas somos unas grandes desconocidas como empleadoras, uh-huh, como posible empresa atractiva hacia los jóvenes. Y de ahí que, bueno, pues que estemos cambiando un poco nuestro enfoque para resultar, hablando hoy en día, pues como una marca atractiva de empleo, porque la administración pública tiene mucho que ofrecer, y más sobre todo en los tiempos que corren hoy en día. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que se nos ocurrió para incrementar potenciar esa visión de como empresa empleadora, pues fue intentar hacer una pequeña campaña de difusión hacia, vamos a llamarlo, los nichos, ¿no? Donde están los estudiantes o donde estáis los opositores, para que nos veáis de otra manera. Yo a veces lo llamo como la administración pública busca talento, ¿no? Sí. Y la visión inversa, ¿no? No que vosotros nos busquéis, que también, sino que la administración tiene que cambiar ese enfoque, la administración tiene que modernizarse, que lo está haciendo, y tiene que dirigirse para ser un sitio atractivo. Entonces, aquí, perdona, que tengo ya 2 preguntas que hacer. Hay 2 cosas diferentes con respecto a lo anterior, y eso que has dicho que salgan las administraciones a buscar a los opositores es una novedad. Normalmente incluso se dice, ¡ay, qué poca difusión le han dado esta oferta que no me he podido presentar! Esto es una novedad total. Claro, pues de ahí el cambio de enfoque que queríamos hacer en la Diputación de Palencia, uh-huh, y el cambio que veíamos de cara
a estos años. Y a mí también pues me ha llegado incluso pues de amigos o de gente que muchas veces pues ese desconocimiento, primero del trabajo, que si quieres luego hablamos de él, pero luego de qué tipos de oposiciones hay, cómo te puedes presentar, cuándo salen, dónde las puedo encontrar, porque hoy en día un joven pues ya veinteañero o la gente que está estudiando en las universidades, pues es muy difícil que sus medios de comunicaciones sean leerse los boletines oficiales, que sí. es donde salen, ¿no?, las convocatorias. Entonces, de ahí un poco, a ver, que tenemos que seguir publicando, porque Claro. así lo marca la ley, Sí. las convocatorias en el BOE o en el boletín de la provincia si son interinidades, pero de ahí de saltar a las redes sociales, porque creemos que tenemos un campo de gente interesante al que queremos llegar y al que queremos que se animen y que nos conozcan y que se presenten. Fantástica iniciativa, fantástica idea. Y la segunda pregunta que te quiero hacer, ¿y qué es eso que nos preguntamos mucho los opositores? Porque no es la primera vez que lo oímos. ¿Qué talento buscáis exactamente? Pues mira, es verdad, últimamente se habla mucho de talento y talento es como un concepto ahí indeterminado, ¿no? Pues lo que se está buscando hoy en día, aunque vamos a ver, tenemos un poco de dificultad en el sentido de que las pruebas de selección y todos los opositores que nos estáis oyendo, pues no han cambiado mucho, ¿no? Claro. A lo mejor en 20 años pues no han cambiado mucho, suelen ser muy parecidas, pues exámenes teóricos de conocimiento que suelen ser o pruebas tipo test o pruebas de redacción o pruebas orales y luego alguna prueba práctica. Uh-huh. Eso te permite pues medir unas habilidades. Sí. ¿Qué habilidades son? Memorísticas, de conocimiento, de destrezas, pero hoy en día, que lo habréis oído seguramente mucho, pues se buscan también otro tipo de habilidades, ¿no? Habilidades blandas. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, nos lo ha demostrado la pandemia, en un mundo en el que en 24 o 48 horas la administración se tuvo que no reinventar, sino reajustar, y fuimos capaces de empezar a teletrabajar en 24 horas, de seguir dando servicio en digital a nuestros clientes que son los ciudadanos o los ayuntamientos. Y para eso necesitamos ese talento de flexibilidad, de pensar, como decimos, fuera de la caja, de no quedarnos en este es mi puesto con estas son mis tareas, sino creatividad dentro de tu puesto de trabajo, y eso también pues lo estamos buscando. ¿Y ya sabéis cómo lo vais a lograr identificar? Porque es algo que hablamos entre nosotros, que algunos tienen otras competencias mucho mejores, a nuestro juicio, que la pura memorización, que además la tienen, pero no logran que se vea, no logran hacerlas valer en una oposición. ¿Sabéis ya? ¿Tenéis alguna idea? Pues mira, a nivel del Estado se está empezando a mover un poco el tema, y a nivel de las comunidades autónomas hay alguna comunidad, por ejemplo, pues Valencia, que recientemente ha aprobado su nueva ley de función pública, donde ya empiezan a hablar de que los procesos selectivos no tienen que basarse solo en las pruebas de conocimiento, que también, sino que también en otras pruebas que puedan medir ese otro tipo de competencias. Claro. O incluso se habla pues de sistemas que certifiquen determinadas competencias, ¿no? U otro tipo de pruebas, como pueden ser a lo mejor pruebas de carácter, test de inteligencia o test de situacionales o dinámicas de casos prácticos, pero no el caso práctico típico clásico, ¿no? Sí. Sino dinámicas de grupo, o sea, que tú estés reproduciendo un poco pues a lo que te vas a enfrentar cuando te sientes en la mesa y en la silla de tu puesto de trabajo. Claro, claro. Entonces, se están dando pequeños pasos, porque al final cuesta mucho cambiar un sistema de selección de tantos años. Sí. Y luego también pues cuesta porque tenemos, vamos a decir, dos corsés. Uno es el propio marco normativo, que aunque lo permite, pero muy tímidamente, y cambiar este sistema de pruebas por otras más innovadoras, pues a veces da miedo por posibles impugnaciones o por no caer en subjetividades, porque tenemos que recordar que los principios de igualdad y de eficiencia y de eficacia tienen que presidir cualquier proceso selectivo. Sí. Pero insisto, se están dando pequeños pasos, ¿no?, al respecto para intentar cambiar pues esas oposiciones tan humorísticas y con temas tan elevados en número, que a lo mejor no es lo más adecuado para determinados puestos, ¿no?, para determinados cuerpos. Sí, y de hecho vosotros tenéis la mayor oferta de la Diputación en una década, ¿no?
Pues sí, porque nosotros, precisamente por lo que te decía al principio, como se está produciendo bastantes jubilaciones, derivado de la llamada generación del baby boom, ¿no? Sí. Que entraron en los años 80 mucha gente en la administración, pues toda esa gente se está jubilando ahora. Uh-huh. Y entonces, claro, pues hemos pasado de reponer pues 2, 3 plazas, incluso años donde la propia legislación no nos permitía reponer personal. Uh-huh. En la época de crisis económica pues no podíamos reponer personal, ahora pues a poder reponer el 100% de la gente que se jubila. Y si sacamos 22 plazas es porque el año pasado se jubilaron 22 compañeros. Ajá. Entonces, pues estábamos hablando de que sacábamos 6 plazas al año, 8 plazas al año, y ofertar 22 plazas pues para nosotros es una novedad que nos va a suponer, claro, pues una carga de responsabilidad y de trabajo, pero apasionante, porque vamos a intentar reclutar a la gente necesaria para prestar los servicios en la Diputación, y a la vez, bueno, pues ese número que resulta atractivo para que la gente se anime, de decir, fíjate qué diversidad de puestos y de plazas, que no es pues solo quedarte a lo mejor en lo más clásico, como puede ser pues una oposición de administrativo o una oposición de auxiliares, que también, uh-huh, sino que hay otros puestos, otras plazas, otros cuerpos muy interesantes para diversas titulaciones. Uh-huh. Y antes de meternos a ver qué titulaciones o qué plazas hay exactamente, queremos mandar un saludo a aquellos 22 compañeros que se jubilaron el año pasado y que nos dan a nosotros la posibilidad de entrar. Un saludo y muchas gracias para esos 22 jóvenes que se van a incorporar en algún momento a la Diputación, ¿no? Sí, desde luego, no cabe duda. Y también hemos leído que nos ha parecido, una declaración de intenciones, que la mitad de las plazas son de nivel A, o A1 o A2, ¿no? Sí. Eso normalmente no se dice, parece que no se puede decir este tipo de cosas, pero creo que vosotros tenéis muy claro que efectivamente, por lo que tú hablabas, en este mundo digitalizado, globalizado, se necesita gente con diversas competencias, y consideráis, uh-huh, que una gran parte de esos nuevos funcionarios o personal laboral tienen que tener esta titulación. Pues sí, nosotros las circunstancias obligan. Uh-huh. Yo creo que el dibujo de la plantilla de una organización como la nuestra, de la Diputación de Palencia, pero cualquier otra administración, va haciendo que la forma de pirámide sea inversa. Uh-huh. Es decir, vamos hacia la tecnificación de nuestras plantillas. A apostar por buscar puestos, más tecnificados, puestos A1 y puestos A2, que requieren pues ya de titulación de grado. A lo mejor hay puestos A1 que además de grado pues necesitas máster, porque a lo mejor son ejercicios de profesiones específicas, como pueden ser ingenieros superiores de caminos, ingenieros, sí, superiores industriales, ingenieros superiores informáticos, que ahí ya se necesita máster. Uh-huh. Pero luego hay otro tipo de plazas, pues de carácter jurídico, de carácter económico, que con la titulación de grado tú puedes entrar en una A1 o en una A2. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque también la forma de trabajar ha cambiado. Claro. Antes, hace 20 años, pues los A1 pues no utilizaban la máquina de escribir casi, ¿no? A lo mejor tenía el personal administrativo y claro, ahora mismo una A1 o una A2 en una administración pública se hacen sus propios informes casi, claro, utilizamos la ofimática día a día, la administración está digitalizada, entonces de ahí ese cambio de perfil de la pirámide hacia la mayor tecnificación de las plantillas. Uh-huh. Uh-huh. Nos parece fenomenal, porque además algo que nos gusta mucho a los opositores es que la administración convocante, en este caso la vuestra, tenga muy claro lo que quiere y muy claro cómo lo quiere y cómo lo quiere transmitir, porque uh-huh, hay veces que hay otras administraciones, por los motivos que sea, que son más tímidas a la hora, y nosotros necesitamos claridad para, uh-huh, poder enfocarnos. Así que cuéntanos, ¿a qué nos enfocaríamos si estuviéramos opositando para la Diputación de Palencia? Pues mira, la Diputación de Palencia este año, cuando hemos anunciado que ofertamos 22 plazas, uh-huh, pues mira, tengo aquí la oferta delante, tenemos 2 plazas de técnico de Administración General. Por ejemplo, bueno, pues las plazas de técnico de Administración General están enfocadas a lo que antes eran licenciados, pero ahora serían grados en Derecho, Económicas, Ciencias Políticas. Uh-huh.
son pues el nivel más alto dentro de la Diputación, dentro de la base funcionarial, y luego pues puedes hacer carrera en el sentido de que luego puedes ocupar pues puestos de jefatura de sección o de jefatura de servicios, y puedes acabar en departamentos tan diversos como pues contratación pública, gestión de recursos humanos, gestión de servicios sociales, gestión de cultura, que es muy bonito, gestión medioambiental, gestión turística, o sea, un TAG pues elabora desde pliegos de contratación, contratos, subvenciones, informes jurídicos, informes de recursos en vía administrativa. Es un trabajo muy diverso. Luego también tenemos como dentro de los grupos A1, pues técnico superior de gestión tributaria, que las diputaciones pues recaudamos los impuestos y los tributos de los ayuntamientos de nuestras provincias. Entonces, bueno, pues aquellos que tengan ese enfoque más por la rama económica, financiera, tributaria, pues son puestos muy bonitos. Sí. Y ahí tenemos otro puesto, de técnico medio de gestión tributaria, A2, que tenemos otro del año pasado, de la oferta del 2020, que todavía no ha salido. O sea, ahí saldrían uno de la oferta del 2020 y otro de la oferta del 2021 juntos. Vale. Luego también tenemos un puesto interesante de A1, que es el técnico de archivos y bibliotecas. Antes estaban como más enfocado a la gente con titulación de biblioteconomía o de archivística, pero ahora lo hemos abierto a cualquier titulado. Cualquier titulado que tenga grado puede presentarse a la oposición de técnico superior de archivos y bibliotecas. Genial. Además, el archivo nuestro pues tiene un doble enfoque. Tiene el enfoque así como más cultural, de archivo histórico, pero luego tenemos el enfoque de archivo electrónico, porque como nosotros ya trabajamos con expedientes electrónicos, luego hay que archivar electrónicamente. Entonces, bueno, pues este es un reto ahí también muy interesante, que no hace falta ser informático para hacer archivo. No. Cualquier titulación que le guste el temario y ese tipo de trabajo, pues es muy bonito. Tenemos un archivo provincial precioso, que además está ubicado en un castillo, a 2 kilómetros de Palencia, el castillo de Fuentes de Valdepero, y es un puesto muy bonito. Y estas son cositas que es verdad que no se conocen. Y luego también como novedad, pues mira, la COVID nos puso de relevancia la importancia de la prevención de riesgos laborales. Sí. Y hemos ofertado una plaza de técnico medio de prevención de riesgos laborales. Aquellas personas que se quieran especializar un poco en esta rama del derecho laboral o de los riesgos de empresa, pues también, porque el año pasado en COVID pues fue vamos a decir, un tema estrella, pues cómo proteger y cómo prevenir cualquier tipo de enfermedad, accidente, de historia en una pandemia sanitaria que nunca habíamos vivido. Claro. Pues ese también es un puesto interesante. Es decir, habéis observado perfectamente cuáles son tanto las deficiencias que pudiera tener por jubilación como lo que se está viviendo en el presente, todo el tema COVID, como lo que puede ser en el futuro. Habéis tenido ahí la visión global. Claro, de hecho, una de las visiones estratégicas cuando tenemos que reponer puestos es no reponer exactamente lo que se jubila, porque lo que era necesario hace 20 años a lo mejor no es necesario ahora. Claro. Entonces, la normativa, el marco normativo nos permite, con ese número de efectivos, 22, pues a lo mejor no hace falta reponer X número de personal, sino que a lo mejor podemos definir nuevos perfiles en función de esas nuevas necesidades que demanda la sociedad. Y ya sabemos todos lo que implica ser funcionario, o sea, lo que tiene positivo, pero ¿qué tiene en concreto de especial ser funcionario de la Diputación de Palencia o personal laboral? Sí, pues bueno, la Diputación de Palencia yo creo que primero es administración local. Entonces, la administración local es la administración más cercana al ciudadano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, la más cercana son los ayuntamientos, porque tienes al ciudadano llamando a la puerta. Sí. El agua, la basura, la luz, pero en las diputaciones estamos, que somos unas grandes desconocidas, para ayudar y sostener a los ayuntamientos, y sobre todo en una comunidad autónoma como la que yo trabajo, que es Castilla y León, donde los municipios pues no tienen un gran tamaño y necesitan del apoyo constante de las diputaciones. Entonces, yo destacaría en primer lugar esa cercanía al ciudadano, que es muy tangible, pues el valor público que tú aportas a la sociedad y cómo tú vas construyendo provincia y vas construyendo
servicios públicos, pues el mantenimiento de las carreteras, la gestión de la cultura y el mantenimiento de los recursos culturales y turísticos de tu provincia, de tus municipios. Qué bonito. Pues ahora la Agenda 2030, que está tan de moda, sí. Los objetivos de medioambientales de desarrollo sostenible, pues tenemos un montón de programas súper bonitos, de Escuela para la Sostenibilidad, bueno, pues un montón de programas y de cosas muy interesantes que al final, como que la gente no lo conoce, piensa que la administración es como más un edificio burocrático donde se sellan autorizaciones o se dictan informes, pero que va, hacemos muchas cosas más creativas. Uh-huh. Entonces yo pondría en primer valor la cercanía y esa tangibilidad del valor público, que además luego recibes el cariño también de la gente, ¿no? De tus clientes, entre comillas, y luego que la Diputación como empresa, vamos a llamarla como empresa, ¿sí? Pues yo creo que es un sitio muy agradable de trabajar. El clima laboral es bueno, tenemos un sistema de prestaciones sociales, de ayudas sanitarias y de prestaciones sociales para nuestros trabajadores. Sí. El horario también es bueno, tenemos una bolsa de conciliación laboral. Uh-huh. Acabamos de aprobar el reglamento de teletrabajo, pues para aquellas personas que necesiten y estén en circunstancias que así lo estimen, pues poder teletrabajar, y tenemos los medios para ello. Uh-huh. Todo muy positivo. Sí, pues yo la verdad que sí, y yo llevo 17 años en la Diputación y siempre digo que el ambiente es bueno, que se hace equipo y que bueno, pues que yo creo que somos unos grandes afortunados de trabajar en un tipo de trabajo como es el de esta administración. Qué bien, qué gusto oír hablar así del lugar de trabajo, que además no es nada propio hoy en día. Estamos encantados escuchándote y probablemente haya gente que también. Entonces, para que todos los interesados estén pendientes, ¿dónde tienen que ir? ¿Dónde lo vais a publicar? Bueno, a nosotros nos avisáis para que también le demos un altavoz por las redes sociales, pero ¿dónde tiene que ir la gente ya como un cauce más formal para inscribirse? Pues mira, nosotros en la página web de la Diputación de Palencia uh-huh. tenemos un apartado que se llama Trabaja con nosotros. ¡Qué bonito! Sí, en ese apartado Trabaja con nosotros, que además está en la barra principal de la web, yo creo que es de fácil acceso, pues ahí vamos publicando todas las convocatorias. Como os he dicho antes, las convocatorias, porque así nos lo exige la ley, tienen que salir en los boletines oficiales. Uh-huh. Boletín de la provincia, boletín de Castilla y León, y luego el BOE, que el BOE, vamos a decir, es el que da el pistoletazo de salida uh-huh. para presentar las instancias. Vale. Cuando son para plazas de carácter definitivo, cuando son interinidades, solo las publicamos en el BOE de la provincia. Pero en Trabaja con nosotros, ahí tenéis toda la información, tenéis las bases, convocatorias, resultados de exámenes, y luego pues también vamos poniendo enlaces con los boletines oficiales. Perfecto. Entonces, bueno, perfecto, pues ahí remitimos a todos nuestros oyentes y que también se lo cuenten a los compañeros que pudieran estar interesados. Muchísimas gracias, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, por estar con nosotros, pero antes de despedirte, me gustaría decir que para otro programa tienes que venir a contarnos más cosas, porque ella además es secretaria de Administración Local con habilitación nacional. Queda pendiente, ¿no? Perfecto, pues nada, yo encantada, os cuento mi experiencia, os cuento, siempre hay luces y sombras, pero yo os puedo garantizar que no estaría aquí contándoos estas cosas si no creyera verdaderamente en ellas. Fenomenal. Y al final son más las luces que las sombras al final se combate uno consigo mismo y no hay que, hay un campo muy importante por delante que tenéis de verdad, la Diputación de Palencia por supuesto, pero en otras administraciones, y que os animamos y que os estamos esperando con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, adiós, adiós. Ella está
Ella es tan agradable, Virginia Losa, que ha tenido la cortesía de contactar con la radio del opositor para contarnos lo que está haciendo la Diputación de Palencia. Si quieres más información, dirígete a su página web diputaciondepalencia.es en el apartado Trabaja con nosotros, donde vas a poder estar al día de todas las novedades. está. Vamos cerrando este programa número 40 de la radio del opositor, no sin antes recordarte que puedes seguir participando en el sorteo del manual Conceptos para el estudio del derecho administrativo de la editorial Tecnos, coordinado por Asunción Torres, que va a hacer que tu estudio de los temas de administrativo sea mucho más sencillo. Si quieres saber cómo, dirígete al programa 39, a los últimos minutos, donde solemos hacer la recomendación de lectura. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar, por seguirnos en las redes sociales y muchísimas gracias a la Academia Aude Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.